Dicen que algunos hombres nacen, pero otros se forjan en el filo del caos. En una Roma devorada por traiciones y guerras civiles, nació un niño sin riqueza, pero con un destino escrito en fuego. Creció viendo cómo el poder cambiaba de manos, cómo generales se volvían tiranos y cómo la república se desangraba a sí misma. Ese niño se llamó Cayo Julio César y no fue un espectador, fue el incendio. Sobrevivió a dictadores, humilló a piratas, conquistó un continente y desafió las leyes que Roma creía eternas. Lo llamaron héroe, lo llamaron amenaza, lo llamaron rey y también traidor. Esta no es la historia de un hombre, es la historia de cómo Roma se rindió ante uno solo y de cómo ese mismo Roma lo traicionó. Bienvenido a la vida, la gloria y la muerte del hombre que cambió para siempre el destino del mundo. Julio César, el deseo, poder y traición. El niño, nacido en una república en llamas. Roma aún no era un imperio cuando Cayo Julio César vino al mundo. Era una república poderosa, rica en conquistas, pero internamente desgarrada por odios, ambiciones, corrupción y guerras civiles. En sus calles convivían templos majestuosos, esclavos cargando mármol bajo el sol, soldados ebrios contando historias de campaña, mujeres que temían salir de noche y senadores que susurraban complots entre columnas de mármol. Roma era grande, pero inestable, una bestia enorme que podía devorar a cualquiera. En ese escenario nació César, el 12 o 13 de julio del año 100 a.C., dentro de la antigua pero empobrecida gens Julia, una familia que aseguraba descender del héroe troyano Eneas. En Roma, un apellido podía abrir puertas o atraer enemigos, y el suyo haría ambas cosas. Su niñez estuvo marcada por una guerra brutal entre su tío político, Cayo Mario, y su enemigo, Lucio Cornelio Sila. Eran dos gigantes luchando por el control de la república. Sus batallas llenaron las calles de cadáveres y a los ciudadanos de miedo. César creció viendo que Roma podía amar a un hombre un día y condenarlo al siguiente. Aprendió temprano que el poder era frágil y que la gloria podía costar la vida. A los 16 años fue nombrado sacerdote de Júpiter, un cargo aparentemente honroso, pero que lo ataba a reglas estrictas. No podía portar armas, no podía montar a caballo, no podía participar en la vida militar. Era, en el fondo, una prisión dorada que lo alejaba del camino que más tarde definiría su destino. Pero ese destino cambió cuando Sila tomó el poder y se proclamó dictador. Publicó listas de proscripción, nombres de enemigos que debían morir, y en una de esas listas apareció el de César. No por un crimen, sino por su sangre, por estar vinculado a Mario, por no traicionar a Cornelia, la hija de un enemigo político. Apenas un muchacho, César tuvo que huir. Durmió en chozas, en establos, en bosques. Sobornó soldados que querían su cabeza. Vio la muerte de cerca, demasiadas veces. Su vida pendía de un hilo cada día. Finalmente, gracias a amigos influyentes, Sila aceptó perdonarlo, pero lo hizo dejando una frase que Roma nunca olvidaría: «Dejad vivir a ese joven, porque en él hay muchos Marios». César entendió que la política podía matarlo en cualquier momento, pero también entendió algo más importante. Si quería sobrevivir, debía volverse más fuerte que todos sus enemigos juntos. Cuando Sila murió, César regresó a Roma decidido a no volver a ser una víctima. Abandonó la vida religiosa y se sumergió en la política con una determinación feroz. Estudió oratoria con disciplina obsesiva, se entrenó físicamente, perfeccionó cada habilidad necesaria para ascender. Vivió pobreza, pidió préstamos imposibles, gastó lo que no tenía para construir reputación, favores y alianzas, pero nunca dejó que eso se notara. Sabía que, en Roma,
La imagen valía más que la moneda. Lo que era claro para todos los que lo conocían era que el muchacho perseguido por Sila había desaparecido. En su lugar había surgido un joven que ya no huiría jamás. Alguien dispuesto a enfrentar tempestades, ejércitos, reyes, traiciones, senados enteros. El niño nacido en una república en llamas estaba empezando a forjar el fuego que algún día incendiaría al mundo entero. El rapto del león joven. A los 25 años, cuando la mayoría de los jóvenes romanos buscaban un cargo menor o un matrimonio conveniente, César ya había visto más peligro del que muchos verían en toda su vida. Pero él sabía que todavía le faltaba dominar una de las armas más temidas de Roma, la palabra, porque en Roma no gobernaba quien gritaba más fuerte, sino quien hablaba mejor. No el que tenía más dinero, sino el que podía conmover a las masas. Un discurso podía destruir una carrera, salvar un general o condenar a un senador. Por eso, César decidió viajar a Rodas, la isla donde se formaban los mejores oradores del Mediterráneo. Quería estudiar con Apolonio Molón, un maestro legendario. Era un viaje tranquilo, académico, casi pacífico, hasta que el destino decidió intervenir. En medio del mar Egeo, su barco fue interceptado por piratas cilicios. Eran los señores del crimen en esas aguas, organizados, peligrosos, temidos por todos. Pero cuando abordaron y lo capturaron, César no reaccionó como un prisionero común. Lo encadenaron. Le exigieron un rescate de 20 talentos de plata. Pero él, lejos de temblar, se burló en la cara de los piratas. 20 talentos, por mí deben pedir 50. El silencio que siguió fue largo. Los piratas no sabían si reír o matarlo, pero algo en la mirada de César, esa seguridad que parecía sobrenatural, los hizo aumentar el rescate sin discutir. Y así, César pasó los siguientes 38 días en cautiverio, comportándose como el dueño del campamento. Dormía sin miedo, escribía poesía y obligaba a los piratas a escucharla. Si no reaccionaban como él quería, los reprendía. Cuando ellos gritaban o cantaban mal, él les ordenaba callarse. Nadie entendía cómo era posible que un prisionero diera órdenes, pero al final lo obedecían. Jugaba, entrenaba con ellos, conversaba como si estuviera entre soldados propios, y cada tanto, con total calma, repetía la misma frase: regresaré y os crucificaré a todos. Ellos creían que bromeaba, pero César nunca bromeaba con amenazas. Cuando el rescate llegó, lo liberaron. Cualquier otro romano habría regresado a casa a descansar. Pero César reunió barcos, reclutó marineros, navegó de vuelta a la isla y cayó sobre los piratas con una velocidad que los tomó por sorpresa. Los capturó a todos, recuperó lo robado, liberó a los esclavos que tenían y llevó a los piratas ante las autoridades romanas. Los funcionarios querían encarcelarlos, pero César insistió en aplicar la ley romana para los piratas, la crucifixión, y así se cumplió la promesa que repetía en tono casual mientras era prisionero. Aquel episodio se volvió un rumor poderoso que se extendió por puertos, mercados y tabernas. El joven noble que enfrentaba piratas sin temer, que había jugado con ellos en cautiverio y luego los había destruido. Su nombre empezó a sonar en el Mediterráneo, y cuando regresó a Roma, ya no era un joven cualquiera. Era el hombre que había desafiado al mar y a los hombres que lo gobernaban. Con ese episodio comenzó a formarse la leyenda. Después de entrenar en Rodas, como había planeado, regresó a Roma con una oratoria que quemaba por dentro. Cada discurso suyo era una tormenta, cada palabra una espada. El joven que estuvo a punto de morir en manos de piratas se había convertido en alguien que sabía dominar cualquier espacio, cualquier multitud, cualquier conversación. A partir de ese día,
César dejó de ser solo alguien con ambición. Se convirtió en alguien que sabía cumplir lo imposible, alguien que, aun como prisionero, había sido el líder, alguien destinado a ser más que un político o un general. El león joven acababa de despertar. El ascenso y la alianza secreta. Cuando César regresó a Roma después de su episodio con los piratas, ya no era un joven más dentro de la República. Su nombre viajaba más rápido que él. Había demostrado audacia, inteligencia y una peligrosa capacidad para convertir cualquier situación a su favor. Roma comenzaba a hablar de él, y él sabía que era el momento de escalar. Su ascenso político inició en puestos menores, pero César los convirtió en plataformas. Al ser edil, gastó fortunas que no tenía en espectáculos gigantescos, gladiadores, animales exóticos, procesiones interminables. Muchos decían que estaba loco, que jamás pagaría sus deudas, pero el pueblo lo adoró. Roma empezó a ver en él a un benefactor, un líder cercano, un hombre que hacía brillar la ciudad como nadie. Luego, contra todo pronóstico, fue elegido pontífice máximo, un cargo vitalicio, sagrado, respetado incluso por los nobles que lo odiaban. Con ese título, César ganó prestigio, influencia y protección política. Cada paso lo acercaba a un poder mayor y cada deuda que acumulaba era una inversión en su imagen. Pero César sabía que la oratoria y la popularidad no bastaban. En Roma, quien no tenía aliados poderosos terminaba aplastado. Por eso, observó a los dos hombres más influyentes de su tiempo, Pompeyo Magno, el general más respetado del mundo romano, y Craso, el hombre más rico del imperio. Ambos tenían ambiciones enormes y obstáculos que no podían superar solos. Pompeyo quería tierras para sus veteranos, pero el Senado lo bloqueaba. Craso ansiaba gloria militar, pero su fama estaba eclipsada por Pompeyo. César, por su parte, necesitaba dinero, respaldo político y un cargo que le diera un ejército. Así nació un pacto que cambió la historia, una alianza secreta entre los tres. No fue escrita, pero tenía más fuerza que cualquier ley. El llamado primer triunvirato no era un gobierno formal, era un acuerdo de poder absoluto. Cada uno aportaba algo. Pompeyo, lealtad militar; Craso, riqueza ilimitada; César, astucia y apoyo del pueblo. Con ese pacto detrás, César logró lo que realmente buscaba: el mando de la Galia e Iliria. Un territorio enorme, salvaje, lleno de tribus belicosas y oportunidades militares. Muchos en el Senado creyeron que ese cargo lo destruiría, que las tierras del norte lo tragarían, que se perdería lejos de Roma y nadie volvería a hablar de él. Pero César contempló la Galia como un escenario. Allí formaría un ejército propio. Allí conquistaría gloria. Allí se convertiría en más que un político. Se convertiría en un general destinado a cambiar el mundo. La alianza estaba sellada. Roma no lo sabía aún, pero acababa de entregar a César el campo donde comenzaría su leyenda. La Guerra de las Galias. Cuando César llegó a la Galia en el 58 a.C., no llegó como un gobernador más, sino como un hombre decidido a escribir su nombre en la historia. Aquel territorio no era un país, era un laberinto de tribus salvajes, clanes con siglos de rivalidad y reyes orgullosos que no aceptaban la autoridad de Roma. Para muchos, la Galia era un pantano político y militar del que ningún comandante salía intacto. Para César, era la oportunidad perfecta. Su primera confrontación ocurrió cuando los helvecios intentaron abandonar sus tierras y migrar hacia el oeste. Eran cientos de miles moviéndose como una nación entera. César los enfrentó y los derrotó en una batalla dura y agotadora. Con esa victoria, envió un mensaje claro: nadie cruzaría la frontera romana sin su permiso.
El segundo desafío llegó con Ariovisto, un rey germano temido incluso por sus aliados. Sus tropas habían cruzado el Rin y amenazaban con dominar la región. César decidió enfrentarlo antes de que se volviera imparable. Fue una batalla feroz, con los germanos cargando como bestias y los romanos sosteniendo la línea con disciplina de hierro. Al final, Ariovisto huyó y su amenaza se disolvió. A partir de allí, la campaña se volvió más ambiciosa. César construyó un puente gigantesco sobre el Rin en solo 10 días, una obra de ingeniería tan increíble que los propios germanos retrocedieron aterrorizados. Luego cruzó el canal hacia Britania, convirtiéndose en el primer líder romano que ponía un pie en esa isla envuelta en niebla y mitos. Aquello no fue una conquista completa, pero el impacto político fue inmenso. Roma veía en él a un explorador y conquistador sin límites. Sin embargo, el mayor desafío tenía nombre: Vercingétorix, un joven rey galo capaz de unir a tribus que jamás habían peleado juntas. Su estrategia era quemar sus propias aldeas y negar recursos a los romanos. Fue una guerra brutal, llena de hambre, incendios y batallas desesperadas. Todo culminó en Alesia. Vercingétorix se atrincheró en una fortaleza natural, rodeado de miles de guerreros. Cualquier otro general habría retrocedido. César no. Ordenó construir 2 murallas colosales. Una rodeaba a los galos por dentro, la otra protegía a los romanos de los refuerzos que venían desde fuera. Fue un cerco doble, una locura estratégica que hizo temblar al mundo antiguo. Cuando los refuerzos galos llegaron, la batalla se volvió un infierno. Los romanos peleaban en ambas direcciones, superados en número pero no en disciplina. Al final, los galos fueron vencidos. Vercingétorix se entregó a César y la Galia entera se rindió. Tras 8 años de campaña, César surgió como el general más temido y admirado del mundo. Su ejército lo adoraba, sus enemigos lo respetaban, y Roma empezaba a temer su regreso. El Rubicón, el paso que rompió a Roma. Mientras César conquistaba la Galia, Roma cambiaba. Craso, su aliado, murió en la fallida campaña contra los partos, dejando un enorme vacío político. Pompeyo, el otro miembro del triunvirato, comenzó a alejarse de él. Antes habían sido aliados, incluso amigos, pero ahora Pompeyo era el favorito del Senado, el hombre necesario, el general que podía proteger a Roma de la creciente influencia de César. La ambición, el miedo y los rumores transformaron la amistad en rivalidad. El Senado, dominado por enemigos de César, exigió que regresara a Roma sin su ejército. Querían juzgarlo, despojarlo de su poder y destruirlo antes de que se convirtiera en una amenaza aún mayor. César entendió el mensaje. Si regresaba sin legiones, moriría. Si obedecía, perdía todo lo que había construido. Si se negaba, comenzaba una guerra civil. Durante meses, intentó negociar. Envió cartas, propuestas, ofreció renunciar si Pompeyo también lo hacía. Pero cada intento fue rechazado. Roma no quería equilibrio, quería deshacerse de él, y entonces llegó enero del año 49 a.C. César se encontraba frente al pequeño río Rubicón, la frontera que ningún general podía cruzar con un ejército sin cometer traición. Era una línea simbólica, el límite entre obedecer al Senado o desafiarlo abiertamente. Cruzarlo sería declarar guerra a Roma misma. Sus legiones lo observaban en silencio. Sabían que ese paso decidiría sus destinos. César contempló el agua helada del río y comprendió que no había vuelta atrás. El Senado lo había empujado hasta el borde. La República lo quería muerto. Pompeyo lo esperaba armado. El destino estaba al otro lado, y entonces pronunció la frase que cambiaría la historia: Alea iacta est. En latín significa la suerte está echada. Con ese paso, el mundo antiguo se partió.
César cruzó el Rubicón al frente de sus legiones, y cuando su sandalia tocó la otra orilla, la guerra civil comenzó. Roma entera entró en pánico. Pompeyo huyó hacia el sur, luego a Grecia. El Senado escapó con él. Las ciudades se rindieron a César sin luchar. Algunos lo recibían como libertador, otros como una sombra que avanzaba imparable. César no buscaba destruir Roma, buscaba salvarse de una muerte segura y reclamar lo que creía que el destino le había otorgado. No mataba civiles, no saqueaba ciudades, no arrasaba templos. Entraba, perdonaba y seguía avanzando. Ese estilo desconcertó a sus enemigos, que esperaban brutalidad y encontraron estrategia. La República, incapaz de detenerlo, se quebró. Pompeyo reunió un gran ejército en Grecia confiando en que su experiencia militar le daría la victoria. Pero César ya no era el joven político de antes. Era el conquistador de la Galia, el general más rápido y audaz del mundo. El cruce del Rubicón no solo rompió una ley, rompió el equilibrio del mundo romano, y el verdadero enfrentamiento entre César y Pompeyo recién comenzaba. Cleopatra, la llama que encendió la traición. Tras cruzar el Rubicón y derrotar a Pompeyo en Grecia, César persiguió a su enemigo hasta Egipto, creyendo que allí se decidiría el último acto de la guerra civil. Pero cuando llegó, lo recibió un regalo que no deseaba: la cabeza de Pompeyo. Había sido asesinado en la orilla por orden del joven faraón Ptolomeo XIII, que buscaba agradar al romano más poderoso del mundo. Pero César no vio aquello como un gesto político, sino como una traición cobarde. Lloró al ver la cabeza de su antiguo aliado, rival y, en cierto modo, amigo. Pompeyo había sido un gigante de Roma y no merecía morir en un muelle a manos de un niño rey. Egipto estaba sumergido en una guerra interna entre Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra, expulsada del palacio y relegada al exilio. Ella sabía que solo un hombre podía devolverle el trono: César, pero no podía ingresar al palacio sin ser capturada por los guardias de su hermano. Fue entonces cuando ideó la escena que el mundo jamás olvidaría: envolverse en una alfombra y ser llevada como regalo a los aposentos del romano. Esa noche, cuando el tejido se desenrolló en el suelo, de él surgió Cleopatra. Tenía apenas 21 años, pero poseía una inteligencia afilada, una mirada magnética y una habilidad política que pocos podían igualar. César, cansado de traiciones, vio en ella no solo belleza, sino astucia, ambición y una mente capaz de entender la grandeza. Decidió apoyarla. Esa decisión encendió una guerra, la guerra alejandrina. Durante meses, las calles de Alejandría ardieron en llamas. César y sus legionarios quedaron atrapados en el palacio, rodeados por el ejército egipcio que buscaba matar al romano que alteraba el orden del reino. Pero César no se rendía. Luchó en los muelles, incendió barcos enemigos, resistió ataques interminables y mantuvo su posición hasta que llegaron refuerzos romanos desde Siria. La ciudad cayó. Ptolomeo XIII murió ahogado intentando huir, y Cleopatra, gracias a César, se convirtió en la reina de Egipto. Lo que comenzó como un pacto político se transformó en una relación poderosa, compleja y peligrosa. Cleopatra quedó embarazada y meses después nació un hijo, Ptolomeo XV, al que todos llamaron Cesarión. Para Roma, aquello era una alarma. Un hijo de César, pero nacido de una reina extranjera, en un reino que aún conservaba la grandeza faraónica. Muchos temían que César quisiera unir Roma y Egipto bajo un solo heredero. César permaneció en Alejandría un tiempo, fascinado por la ciudad, la reina y la visión que ambos compartían. Pero el mundo lo esperaba. La guerra civil aún no había terminado y su destino lo llamaba de regreso a Roma. Cleopatra no fue una distracción,
Fue una fuerza, una reina que marcó su vida y el temor que Roma tendría hacia él. El vínculo entre ellos cambiaría el curso de la historia para ambos. El día que Roma dejó de ser libre. Cuando César regresó de Egipto, no volvió como un simple general victorioso. Volvió como la figura más poderosa del mundo romano. Había vencido a Pompeyo, derrotado a sus seguidores en África y en Hispania, puesto en orden el Mediterráneo y de paso reorganizado tronos en tierras lejanas. Roma necesitaba estabilidad y muchos creyeron que César era el único capaz de dársela. El Senado empezó a concederle honores uno tras otro. Primero fue nombrado dictador por 1 año, luego por 10 y finalmente, en el 44 a.C., dictador perpetuo. Aquello no tenía precedentes. Ni siquiera los grandes generales de la República habían obtenido un poder semejante. Roma, que siempre había desconfiado de los reyes, ahora tenía un líder con poder absoluto. César no usó ese poder para vivir en lujos. Lo usó para transformar Roma. Reorganizó el calendario y creó el calendario juliano, una reforma tan precisa que sobrevivió por siglos. Redujo deudas, distribuyó tierras, abrió el Senado a hombres de provincias, fortaleció las leyes contra la corrupción y recompensó a los veteranos que habían luchado durante años lejos de casa. También planificaba una enorme campaña contra los partos, una guerra que soñaba desde hacía tiempo. Pero así como ganaba admiración, ganaba odio. Los nobles no soportaban verlo sentado en una silla dorada, rodeado de multitudes que lo aclamaban como Salvador. Muchos temían que quisiera destruir la República y coronarse rey. Y aunque César lo negaba, su estilo, su poder acumulado y sobre todo su relación con Cleopatra alimentaban ese temor. Cleopatra llegó a Roma con su hijo Cesarión, desatando escándalos en cada esquina. Para muchos senadores, la sola presencia de la reina egipcia era una amenaza. La idea de que César pudiera reconocer a ese niño como heredero los aterrorizaba. Roma jamás aceptaría un rey extranjero ni un imperio unido a Egipto. Las tensiones crecieron. César aceptaba honores que parecían monárquicos. Sus estatuas llenaban templos, le ofrecían coronas simbólicas. Sus enemigos veían señales en cada gesto, y aunque César no decía querer la corona, tampoco hacía mucho por disipar las dudas. Un grupo de senadores, algunos enemigos declarados, otros antiguos aliados, incluso hombres a los que él había perdonado, empezó a reunirse en secreto. Se convencieron a sí mismos de que matarlo era salvar la República. Hablaron de libertad, pero su verdadero motor era el miedo. Miedo a su poder, a su popularidad, a su visión de un Roma distinta. Los idus de marzo. La mañana del 15 de marzo del año 44 a.C. amaneció tranquila en Roma. Era un día luminoso, y César, como siempre, tenía una agenda llena. Había advertencias, sí. Un adivino le había dicho que se cuidara de los idus de marzo, y esa misma noche, su esposa Calpurnia soñó que veía su cuerpo ensangrentado. Le rogó que no saliera, pero César, acostumbrado a desafiar peligros mayores, decidió ir al Senado. Aquello, pensaba, no era una batalla. ¿Qué daño podrían hacerle unos cuantos políticos? Caminó por las calles escoltado por sus hombres, pero el Senado era el único lugar donde él debía entrar sin guardias. Era la tradición, un recordatorio de que el poder militar no podía entrar en la política. Esa costumbre, ese símbolo de confianza republicana, iba a ser su condena. Al ingresar al teatro de Pompeyo, donde el Senado sesionaba ese día, los conspiradores ya estaban allí. Lo habían rodeado en silencio. Muchos de ellos habían recibido favores de César, perdones, cargos, riquezas, oportunidades. Bruto,
al que trataba casi como un hijo, estaba entre ellos. También Casio, Trebonio, Cinna, Décimo y más de 20 senadores. Todo ocurrió en segundos. Mientras uno hablaba con él para distraerlo, otro se acercó por detrás. Casca, nervioso, fue el primero en atacar. Su puñal apenas alcanzó a rasgar la toga de César. «¡Villano, ¿qué haces?», gritó César, sujetando su brazo. Pero ya era tarde. El resto de conspiradores se lanzó sobre él como una manada de lobos. Las dagas brillaron al mismo tiempo. César trató de defenderse, pero eran demasiados. Le llovían puñaladas por la espalda, los hombros, el pecho. Cuando vio entre los atacantes a Bruto, su rostro cambió. No fue miedo, no fue dolor, fue decepción. Un susurro quedó registrado por la historia. «Tú también, Bruto». Ya no luchó más. Cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, el hombre que fue su aliado, luego su enemigo, y cuya muerte había marcado el principio del fin de la República. Era como si la historia cerrara un círculo perfecto y cruel. César recibió 23 puñaladas. Los senadores huyeron manchados de sangre, convencidos de haber salvado a Roma, pero al hacerlo, liberaron fuerzas que no comprendían. El pueblo lloró su muerte. Marco Antonio desató discursos que incendiaron la ciudad. Octavio, el joven heredero adoptivo de César, regresó para reclamar lo que era suyo, y en pocos años todos los conspiradores murieron, uno por uno, perseguidos por la misma república que decían defender. César había muerto, pero su sombra se volvió más grande que nunca. Su muerte destruyó a la república y abrió paso a algo nuevo, el Imperio Romano, con Octavio convertido en Augusto. Roma jamás volvió a ser la misma, y el nombre de Julio César no dejó de resonar. El hombre que cruzó el Rubicón, el conquistador de la Galia, el amante de Cleopatra, el dictador perpetuo, se convirtió en inmortal el día que Roma lo apuñaló. César descubrió demasiado tarde una verdad eterna. El poder no revela quién eres, revela quiénes te rodean. Porque cuando un hombre asciende, los rostros a su alrededor cambian. Algunos sonríen por lealtad, otros por conveniencia, y otros solo esperan el momento de apagar la luz que les hace sombra. César conquistó ejércitos, mares y naciones enteras, pero no conquistó la intención secreta de quienes compartían su mesa. Al final, su caída no vino del enemigo que veía frente a él, sino de aquellos que caminaban a su lado. Esa es la paradoja del poder. Cuando más alto llegas, más pequeño se vuelve el círculo en el que puedes confiar.